Esta noche saludamos a Alejandro Flores Meyer, quien nos trae un llamado sobre todo a la Cámara de Diputados para aprobar las reformas necesarias que prohíban la circulación del transporte de doble remolque aquí en el país. Es un factor que ayudaría a reducir las muertes por accidentes de tránsito en las que se ven involucrados este tipo de unidades. Recordemos, según cifras, podrían ser 4 personas las que pierden la vida cada día justamente por este tipo de transporte. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. El gusto es nuestro. Alejandro, recuérdale, por favor, a la audiencia cómo cambió tu vida en julio pasado justamente por un camión de doble remolque. Mira, el 9 de julio, precisamente un sábado, va mi hijo acompañando a María Gandini, a Héctor Gandini, a Minerva León y el novio de María a una primera comunión. Van a Cuernavaca, llegando al Paso Express que está en construcción, pésimamente señalizado. Ellos están totalmente parados cuando de repente aparece un doble remolque que trae 2 tolvas de cemento sobrecargado y exceso de velocidad. No puede frenar, se voltea y la segunda caja aplasta el auto donde estaban Patricio, Héctor y ellos. Instantáneamente mueren Héctor y Minerva, y Patricio lo trasladamos a la Ciudad de México y a los 4 días murió por un impacto en la cabeza. Alejandro, ¿cuántos más patricios se necesitan justamente para prohibir los dobles remolques? No sabemos cuál es el número que quiere el gobierno y el Congreso. Nosotros apelamos al señor presidente de la República diciéndole que lo primero que tiene que cuidar constitucionalmente es la vida de los mexicanos. ¿Cuál es el número? No lo sabemos. Yo puse el 33% de mis hijos, Héctor puso el 33% de sus hijos, el papá de Minerva puso el 50% de sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué te digo porcentajes? Porque manejan porcentajes que el 2%, el 3% de los dobles remolques existen. No tienen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al día de hoy, no sabe cuántos dobles remolques hay. ¿Por qué es esto? Porque el doble remolque, tú no puedes llegar a una agencia de tractocamiones, ¿sí?, y decir, denme un doble remolque. No te lo venden. No existe. No existe la configuración. ¿Por qué no existe la configuración? Porque es hechizo. O sea, tú unes dos tractos, dos cajas, con una cosa que se denomina Dolby. El Dolly puede ser hecho por un herrero. Claro, sin ninguna revisión, sin ningún conocimiento de ingeniería ni de mecánica. Nada. Tú nada más lo conectas, soldado, se agarra un gancho, lo conectas y le pasas mangueras. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, cuando el camión va, primero frena el tracto, luego viene la primera caja y 7 segundos después es cuando la segunda caja empieza a frenar. Imagínate. Pero mientras estos 7 segundos que los podemos guardar, es una eternidad, son cientos de metros, ¿sí?, el segundo tracto está empujando, está haciendo lo que no quieren entender los industriales, o se quieren defender así, es no puedes romper tú con la primera ley de Newton. Porque claro, le echan la culpa a los choferes. Nosotros estamos a favor de los choferes. Los choferes los hacen trabajar excesivamente, los hacen manejar estas unidades, ¿sí?, que en Estados Unidos están prohibidas. Es curioso, Alejandro, de Estados Unidos para acá, un camión de refrescos, no digo la marca, pasa sencillo y en México se vuelve doble. Y ahí es negocio, porque aquí una de las cosas a las que aducen es que deja de ser competitivo y productivo el transporte. ¿Por qué en otras partes del mundo lo es y aquí no? En nuestra frontera hay 6 millones de pasos. ¿Sí? ¿Sí? Curiosamente, del lado norteamericano sí es negocio sencillo. Y del lado mexicano tiene que ser doble remolque. Te dan unas cifras malas, porque Adrián del Mazo, que ya no está en el puesto, a nosotros nos dijo que había 23,000 dobles remolques.
Nosotros tenemos contabilizados aproximadamente 150,000. Es decir, 5 veces más. No, perdóname, 8 veces más. 8 veces más. Y ellos aducen que no saben. O sea, tú le puedes preguntar al secretario, es más, yo le pedí una, Audiencia, un debate público, porque a mí me citó en su oficina y yo no me iba a prestar a nada en lo oscurito. Yo perdí mi hijo y le di la palabra a mi hijo que íbamos a hacer esto. Su mamá fue la que creó en change.org cada que firmaran, en donde vamos casi en 90,000. Ajá. 90,000 ciudadanos que tú puedes leer los comentarios y todo el mundo los odia, ¿sí? Si la industria dice que son poquititos, Ajá. ¿cuál es el problema de quitarlos? Desabasto, aduce el secretario. Desabasto de papitas, refrescos, cervezas, cemento. Y en este sentido, también quisiera hacerte esta pregunta, tan directa como esta. ¿Quién está frenando esto? Aquí mismo en Capital 21 tuvimos un diálogo, Héctor Elías Dip Ramé, quien es líder de transportistas, Ajá. y él dijo, yo y todo el sector estamos, la mayoría, porque se acaba el doble remolque. ¿Quién está frenando Nombre y esto? apellido, Gerardo Ruiz Esparza. Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con Yuriria Mascota. Pues ahí... tuvimos un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados. Ya estaban firmados todos, hasta el PRI. Llegó Ruiz Esparza, cabildeó y se echó para atrás el PRI. En ese momento se cayó la iniciativa. Hay 10, hasta 19 iniciativas donde están pidiendo prohibir el doble remolque, ¿sí? Javier Lozano también nos mintió, nos dio la palabra en el Senado a Héctor Gandini, a Hilda Caballero y a tu servidor. Ahí en el Senado nos prometió que el día 15 de diciembre iba a estar resuelto esto del año pasado. Bien. Y está ahorita en Puebla trabajando con el gobernador, renunció. ¿Cuál es la iniciativa? ¿A dónde está la invitación justamente? ¿Se nos La agota el invitación tiempo? nosotros seguimos que firmen en Dino al doble remolque, Sí. en change.org. ¿Y cuál es la iniciativa? Nosotros le pedimos al gobierno federal o al Congreso que dictaminen las iniciativas que están. No le pedimos más. Nada más, que no circulen, que dejemos, que le digamos adiós al doble. Al doble remolque. Es un misil en las carreteras, es una muerte andando. Un arma letal. Muchísimas gracias, Alejandro, Les agradezco a por ustedes compartir mucho con nosotros esto que es tan importante para ustedes. Pues estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Estamos listos para hablar de deportes, por eso ya también está listo Ricardo Magallán. Ricardo, te escuchamos.